¿Cómo están todos? ¿Conocen ustedes al famoso astrónomo italiano Galileo Galilei que propuso la teoría heliocéntrica, verdad? Galilei dijo que Dios nos dio dos libros. Uno es la naturaleza que ha creado Dios y el otro es la Biblia. En este libro de la naturaleza podemos leer el gran poder y la asombrosa obra de Dios que creó todas las cosas. Y en la Biblia podemos leer el asombroso poder de Dios que creó y gobierna el mundo y el amor de Dios que ama profundamente el espíritu del ser humano. Solo hay un autor para estos dos libros. Dicho que famoso, Él es Dios. Señores, les voy a presentar un poco acerca de la Biblia. Como pueden ver en la pantalla, la Biblia está dividida en dos partes. La Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento significa antigua promesa y el Nuevo Testamento significa nueva promesa. La Biblia es un libro de promesas, pero se dice Antiguo Testamento a los 39 libros escritos desde hace unos 1500 hasta unos 400 años antes de Cristo. El Nuevo Testamento de la Biblia se refiere a los 27 libros escritos por los discípulos de Jesús después de que Jesús nos salvó y murió en la cruz. El Nuevo Testamento fue escrito hasta un poco antes del año 100 después de Cristo. Todos los libros de la Biblia en coreano con la palabra aquí adjunta a sus títulos son libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Reyes, Malaquías. Todo lo que tenga ese ki es el Antiguo Testamento en coreano. La palabra ki significa escritura. Después de recibir la revelación de Dios, los profetas escribieron esas palabras. Por eso es que hay muchos libros con la letra ki adjunta. Y hay muchos libros de la Biblia en coreano con la letra so adjunta. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Hebreos. Hay nombre de los libros de la Biblia en coreano que termina con la letra so, son del Nuevo Testamento. ¿Por qué se coloca so? Si observamos los libros de la Biblia en coreano que termina con la letra so, en la primera parte encontramos muchas expresiones como que está escribiendo una carta. So significa epístola, carta. Es como una carta de Dios para nosotros. Si leen un poco la Biblia, nunca podrán negar que Dios vive. Si conocen la Biblia con precisión y no pueden menos que creer en Dios. Existe una clara evidencia histórica de que la Biblia es un libro maravilloso escrito por las revelaciones de Dios y escritos por los siervos inspirados de Dios. Como dije antes, el Antiguo Testamento fue escrito durante 1100 años, desde el 1500 antes de Cristo hasta aproximadamente al 400 antes de Cristo, y hay numerosas profecías en la Biblia. Hay profecías sobre muchas personas, profecías sobre naciones, sobre ciudades, profecías sobre el futuro de la humanidad y varias profecías. El centro de las profecías son las profecías acerca de Jesucristo. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús estuvo en la tierra revestido de la carne, no había el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por los discípulos de Jesús después de que Jesús fue crucificado y resucitado. Aún no había el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba en la tierra revestido de la carne. Cuando Jesús dijo las Escrituras, estaba hablando del Antiguo Testamento, que Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Estas escrituras quiere decir que los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de mí. Señores, el Antiguo Testamento está lleno de profecías escritas de antemano sobre la venida de Jesús. Las profecías de Dios son claras y específicas, sin expresiones vagas. También trata sobre temas muy especiales como la Virgen concibe y da a luz a Jesús y la resurrección de Jesús, que generalmente son difíciles de predecir. La profecía no se parece en nada a una predecisión científica de la regularidad de los fenómenos naturales. Hay un estudio bíblico llamado J. Barton Payne, quien publicó un libro llamado La Gran Enciclopedia de la Profecía Bíblica. Barton Payne encontró todas las profecías en la Biblia e investigó cuántas profecías hay. Según Barton Payne, hay 1817 profecías registradas en la Biblia, 1239 en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. Esto corresponde aproximadamente el 27% de toda la Biblia. Y las profecías de esta Biblia se han cumplido con precisión en la historia de la humanidad sin errores ni equivocaciones. Si miramos el hecho de que las profecías de la Biblia se cumplieron con precisión, podemos saber que las palabras que salen de la boca de Dios se harán realidad con seguridad. Al ver que Dios está cumpliendo las palabras de las profecías, no podemos menos que creer en la omnipotencia de Dios, la fidelidad de Dios, el gran poder de Dios. Aunque hay tantas profecías en la Biblia, las profecías ahora se pueden dividir en 4 categorías amplias. Primero, la profecía de la venida de Jesús, la profecía del futuro de Israel, la profecía de las diversas señales que aparecerán en el fin del mundo y la profecía del futuro de cierta nación o individuo. La profecía central es acerca de Jesús. En la Biblia se registran muchas profecías que ya se han cumplido con precisión. Y también se profetizan los acontecimientos que sucederán en el futuro. De las profecías que ya se han cumplido, más de 300 profecías se han cumplido con precisión en la vida y en la obra de Jesús. La biografía de la persona más grande de este mundo o la biografía de una persona se registra y evalúa después de la muerte de la persona. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Jesús, del personaje principal de la Biblia, se ha escrito mucho y antes de que viniera al mundo. Para dar un ejemplo, hubo un profeta llamado Isaías, quien ministró 700 años antes de la venida de Jesús. Isaías profetizó acerca del nacimiento virginal de Jesús unos 700 años antes de la venida de Jesús. En Isaías 7 y 14, Isaías habló sobre la venida de Jesús. 7 y 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hay una profecía de 700 años antes de la venida de Jesús que vendrá 700 años después. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
profetizó que Jesús sería concebido del cuerpo de una virgen, que Jesús nacería del cuerpo de una virgen. Pero solo Isaías no profetizó, y según Génesis 3 y 15, Génesis se registra como el libro más antiguo de la Biblia y se registró alrededor de 1500 años antes de la venida de Jesús. En Génesis 3 y 15, la palabra simiente aparece 2 veces. La simiente de mujer, no nacido del linaje del hombre. Señala a Jesús, quien vendrá a esta tierra por medio del cuerpo de una mujer. Algunos profetas dicen que Jesús vendrá como descendiente de una mujer y otro profeta dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aunque la expresión es diferente, el contenido profetiza lo mismo sobre el nacimiento virginal de Jesús. Si vemos en Isaías 9 y 6, profetiza que Jesús vendrá a la tierra en cuerpo humano. En Isaías 9 y 6, Isaías habló del nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Además, en Isaías 53 se registra con mucha precisión el sufrimiento que padecería Jesús al ser crucificado, cargando todos nuestros pecados. Se escribió como si el escritor estuviera a sí mismo al pie de la cruz. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías sobre la venida de Jesús y muchas de esas profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Un profeta llamado Micaía profetizó que Jesús naciera en Belén unos 500 años antes de la venida de Jesús. ¿Cómo se puede registrar con tanta precisión el perfil de un personaje mucho antes de su nacimiento en un libro? Señores, no hay otro libro como la Biblia. Si tiene alguna duda sobre el cumplimiento de las profecías, lea la Biblia con precisión y estudie la historia de la humanidad de la Biblia. Señores, un juez, escuchando la mitad de un caso, no puede tomar una decisión. Después de escuchar los argumentos tanto del acusado como del demandante, al fiscal y al abogado, luego de revisar el expediente del juicio del principio a fin, el juez toma una decisión. Señores, para poder determinar si Dios vive o no, también es necesario leer la Biblia hasta el final para saber cuál es la verdad. Las profecías de la Biblia, si comprueba que esas profecías se cumplieron con la evidencia científica, arqueológicamente, las obras del poder de Dios en la vida de los cristianos, no podrá evitar de creer en Dios y creer en la Biblia. ¿Hay profecías sobre Jesús en la Biblia? También están registradas con precisión las profecías sobre el futuro del pueblo de Israel. Si comparamos la historia de Israel con la Biblia, los acontecimientos que Israel enfrentará en el futuro, las dificultades que enfrentará, ya fueron profetizadas en la Biblia. Se dijo que volviera a establecer un reino de la tierra donde vivieron sus antepasados luego de 2000 años. Señores, la reina Victoria gobernó Inglaterra en la década de 1930, cuando el Imperio Británico se encontraba en su apogeo. En ese momento, el primer ministro llamado Disraeli, que ayudó
a la reina Victoria a convertir a Gran Bretaña en la nación más poderosa del mundo. Él era judío, y un día la reina Victoria le dijo al primer ministro de Israel: Señor de Israel, ustedes los judíos creen en Dios. Dígame una evidencia concluyente de que Dios vive. El primer ministro de Israel dijo: Su Majestad, si conoce exactamente la Biblia y la historia de los judíos, no podrá evitar creer que Dios vive. Contó esta famosa historia. Profecía sobre Jesús y profecía sobre la nación de Israel. No puedo contarlas todas debido a las limitaciones del tiempo. Históricamente esto llevará demasiado tiempo. Si lee la Biblia Lucas 21 y Mateo 24, se registra cuán aterradoras fue para los judíos que haber rechazado al Mesías, crucificar y matarlo. La maldición profetizada contra los judíos que crucificación a Jesús se cumplió en la historia judía actual. Jesús fue crucificado y asesinado. El ejército romano fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo, y los judíos que vivían en Palestina fueron esparcidos por todo el mundo, perseguidos e ignorados a donde quiera que fueran. En el siglo XIV, por la plaga de muerte negra, muchos judíos murieron porque se pensó erróneamente que los judíos fueron quienes propagaron la plaga, y en la Segunda Guerra Mundial Hitler mató a 6 millones de judíos. Señores, estas cosas no sucedieron por casualidad. Los eruditos de la Biblia dicen que es la terrible maldición por haber hecho mal al haber crucificado al Mesías. Jesús sabía que moriría en la cruz y dejó en claro que los judíos serían destruidos por Roma, y Jerusalén fue completamente destruida en Roma, poco antes de 40 años después de la muerte de Jesús. Si vemos en la Biblia, también hay profecías sobre ciertas señales que ocurrirán al final del mundo. El mundo no es eterno, tiene un principio y un fin. La Biblia predijo hace 2000 años que en los últimos días habrá grandes terremotos en todas partes, hambrunas severas, muchas enfermedades nuevas y un tiempo en el que la gente será monitoreada y controlada por la majestuosidad de la contabilidad y el advenimiento de la inteligencia artificial y computadoras. En Daniel 2, Daniel fue llevado cautivo por el imperio de Babilonia, y después de recibir la revelación de Dios de que Babilonia sería la nación más poderosa del mundo, pero que Babilonia caería y por los pecados de Babilonia continuaría Basán, Persia. Persia se refiere a Irán en la actualidad. Después del levantamiento de Irán vendrá la caída del imperio persa y luego se levantará el imperio griego. El imperio griego se refiere en la actualidad a Grecia, y el rey imperio griego fue Alejandro Magno. La Biblia profetizó que Alejandro morirá repentinamente a una edad temprana, y después de construir el gran imperio, el reino construido por Alejandro no sería heredado al hijo de Alejandro, y que el reino se dividiría en 4. Según la profecía de la palabra, el imperio construido por Alejandro se dividió en 4. La Biblia dice que el imperio romano se levantará después y luego vendrá una nación que nunca caerá, que es el reino de Jesucristo. De hecho, en el libro de Daniel capítulo 2 está escrito acerca de la historia de la humanidad, y la historia da testimonio de este hecho tal como fue escrito. Señores, la profecía bíblica se ha cumplido como está escrito.
Señores, hablamos de esto, Dios vio y advirtió y contó lo que sucederá en el futuro de los acontecimientos futuros como si fueran el presente. Si miran el hecho de que las palabras que Dios pronunció a través de los profetas se cumplieron, quien lleva las riendas de la historia humana y la dirige, podemos ver claramente que es Dios. Señores, nunca he estado en el cielo ni en el infierno, pero ¿por qué creo? Si una determinada agencia meteorológica ha realizado un pronóstico para 1000 años y el pronóstico del tiempo se ha cumplido sin ninguna equivocación, entonces la capacidad de la agencia meteorológica es confiable. Si ha pronosticado las temperaturas más alta y más baja de varios grados, las horas de salida del sol y la altura de las olas durante 1000 años y nunca se ha equivocado y pronóstico del tiempo es correcto, entonces la capacidad de pronóstico de la agencia meteorológica es confiable. Señores, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años y todas las palabras escritas en la Biblia, especialmente todas las profecías que Dios pronunció a través de los profetas, se cumplieron exactamente como fueron escritos, sin ningún error en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando miramos la verdad de las profecías de la Biblia, el Dios que presentó esta Biblia vio el futuro distante con tanta precisión como si fuera el presente. Si el que conoce el futuro dice que si uno tiene pecado, sea quien sea, caerá al infierno. Y si dice, aquellos que han nacido de nuevo como justos, lavados de sus pecados, limpio de corazón, obtendrán la vida eterna e irán al cielo. Entonces, no hay otra opción más que creer en la palabra, sé que hará realidad. Señores, hay un libro de la Biblia llamado Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Dice así la palabra en Isaías 46:10 más abajo, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ha dicho así. Señores, si mira la creación que Dios ha hecho y lee la Biblia, en la palabra de Dios encontrará que Dios realmente hizo todo del mundo. Dios tiene el control de esta obra. Dios es Alfa y Omega y ha predicho el futuro incluso del mundo más allá de la muerte. Si Dios dijo que si uno no acepta la palabra y no recibe el perdón de los pecados, irá al infierno eterno, entonces si realmente no recibió el perdón, irá al infierno. Si dijo que se debe dejar el pensamiento, aceptar la palabra de Dios y recibir el perdón de los pecados para poder recibir la vida eterna y entrar al cielo. Entonces debo desechar mis pensamientos y aceptar la palabra para limpiar el pecado del corazón. De esta manera, si abre su corazón y acepta la palabra, Dios seguramente le concederá gracia a esa persona. No puedo contar todo acerca de las profecías de la Biblia. Se necesitarían unos días para hablar de todas las profecías. Hoy les voy a contar sobre la parte de la creación del hombre y también sobre nuestro cuerpo y espíritu. Dios creó muchas cosas en este mundo y el centro de esta creación es el hombre. La flor de la creación es el hombre, y Dios hizo el cuerpo humano del polvo de la tierra, y Dios sopló vida en ese cuerpo, y esa vida es nuestro espíritu. El humano tiene el espíritu que es invisible en su cuerpo. El hombre es un ser formado de cuerpo y espíritu. Señores, muchas personas que están interesadas en el espíritu
y tiene más interés en el cuerpo y vive la vida centrada en el cuerpo, pero si piensa un poco, puede conocer que el espíritu es mucho más importante que el cuerpo. En Corea hay un lugar llamado Instituto de Investigación de Ciencias Básicas llamado IBS. Cuando visité el sitio web de allí, el Instituto de Investigación de Ciencia Básica explicó cómo es el único instituto de investigación dedicado a la ciencia básica en Corea, establecido para ofrecer al desarrollo de la sociedad la felicidad de la humanidad a través de la investigación de ciencia básica de nivel mundial. Con esta explicación había un artículo en la página del inicio del año 2017 que decía el destino de las células que deben morir para vivir. En cuanto al contenido decía, las células nacen, envejecen y mueren como los seres vivos. La célula madre se divide para formar nuevas células y esas células se vuelven a dividir para formar nuevas células. La nueva célula llega a ocupar el lugar de la célula muerta. La mayoría de las células del hombre viven de 25 a 30 días y en aproximadamente un año la mayoría de las células viejas del cuerpo mueren y desaparecen y son reemplazadas por células nuevas. Había un artículo así. Las células de nuestro cuerpo generalmente viven alrededor de un mes. Luego mueren y desaparecen y son reemplazadas por nuevas células. En un año, todas las células mueren y nacen de nuevo. Así se reemplazan. Entonces, biológicamente, no soy quien era hace un año. Todas las células de mi cuerpo murieron y desaparecieron hace un año y todas fueron reemplazadas por células nuevas. Así que biológicamente hablando, no soy el Lee Han-gyu que era hace un año atrás. Sin embargo, todos los materiales que componían mi cuerpo hace un año desaparecieron y fueron cambiados por nuevo. Pero la gente todavía me mira y dice que soy el pastor Han-gyu Lee. ¿Por qué? Nuestro cuerpo va cambiando y algunas de células que componen nuestro cuerpo mueren todos los días y la generación de células cambia a una velocidad de 3.800.000 de células por segundo. No lo sentimos en absoluto, pero 3.800.000 células por segundo, 33.000 millones de células en promedio por día se pierden y se reemplazan por nuevas células y a pesar de esto, la gente todavía me llama Pastor Han-gyu Lee. Las células que formaban mi cuerpo desaparecieron hace un año. Y mi cuerpo hace un año era completamente diferente al cuerpo actual. Todas son células nuevas. Sin embargo, la gente me llama Pastor Han-gyu Lee. Dentro de este cuerpo cambiante quiere decir que hay otro mundo homeostático que no cambia. Conciencia, mente, espíritu, corazón, memoria, conocimiento, estas cosas son inmutables. Y en este cuerpo que sufre los cambios de la vida y la muerte, dentro del cuerpo está lo homeostático, ahí en el interior lo inmutable, y eso es nuestro espíritu. Señores, en el cuerpo cambiante, dentro del mundo de la conciencia inmutable, está el mundo del espíritu. El cuerpo cambia, se pudre y desaparece. Como nuestro espíritu provino de Dios eterno, nuestro espíritu nunca muere. Como vino del ser eterno, nuestro espíritu es eterno. Y cuando el cuerpo parte, el espíritu va al cielo o al infierno. Pero el espíritu nunca desaparece o muere. El espíritu vive eternamente porque proviene del ser eterno. Si vemos en 2 Corintios
Dios dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cuerpo que es visible a los ojos no es eterno, pero aunque no podemos verlo, nuestra conciencia, mente, espíritu, nuestros recuerdos, memorias, experiencias, emociones, cierto mundo mental permanecen como está. De hecho, esto es más importante. Si vemos a Mateo 16 y 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En la Biblia en inglés dice his own soul. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, mucha gente dice cosas como un alma es más preciosa que el mundo. La palabra alma se usa también, pero en la Biblia, espíritu y alma a veces se explican por separado. La palabra espíritu abarca espíritu y alma. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Decimos que los seres humanos son los seres superiores de todo lo creado. Esta expresión significa que el espíritu es lo principal, que el espíritu es lo más importante de todo, el líder entre los seres divinos, un líder con poderes misteriosos. Así explica en el diccionario. Señores, la gente sabe que cuando una persona muere, está delante del espíritu del difunto. Conoce la existencia del espíritu. Señores, si van a Busan, hay un cementerio de Naciones Unidas y una torre conmemorativa, torre del recuerdo, una torre que consuela el espíritu de los muertos. Señores, si van a Yanggedong, Seúl, se inauguró una torre conmemorativa para consolar al espíritu de las víctimas del accidente del shopping Samsung en 1998. Una torre conmemorativa, un sacrificio ofrecido para consolar los espíritus de los muertos se llama servicio conmemorativo y una torre construida para consolar los espíritus de los muertos se llama torre conmemorativa. Señores, si se fijan el uso de la palabra espíritu, la gente conocida desde los viejos tiempos que existe un cierto mundo espiritual y que hay un mundo espiritual. Cuando buscamos la palabra inspiración en inglés, se explica como el sentimiento que recibe una revelación de Dios. ¿Cuál es la relación entre espíritu, alma y cuerpo, señores? Cuando miramos teléfonos o celulares o computadoras, están el hardware y software. Dentro de la caja está la máquina del celular, sería el hardware. El procesador, la memoria, la pantalla, estas cosas es lo que se ve, es el hardware. Y dentro de ellas está el software. En los programas del sistema operativo se incluyen el hardware y el software dentro, y el software se divide en dos clases. Si vemos una computadora, hay software de sistema y software de aplicación. Y el software de sistema es para funcionar y operar los programas de manera eficiente.
El software del sistema incluye un sistema operativo, un programa de lenguaje, un programa de utilidad y todo eso. Y el software de aplicación es un programa creado para lograr un propósito determinado y el usuario selecciona y usa según al que se adapta al propósito. Según el propósito de uso se puede dividir en uso comercial general, uso educativo, uso doméstico, uso de entretenimiento y uso de operación especial. Señores, hay hardware, hay software y dentro de software hay de sistema y de aplicación y se vuelven a dividir otra vez. Y también los seres humanos tienen un cuerpo y dentro del cuerpo está el espíritu y el alma. Si ven un huevo, tiene la cáscara y su contenido. Un huevo tiene cáscara y su contenido, pero si miran de cerca al huevo, tiene clara y yema. Y se divide en dos partes, así como la cáscara, la clara y la yema. Se componen en tres partes. Los seres humanos tienen tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es espíritu? Es un canal que puede comunicarse con Dios y reaccionar ante Dios. Señores, el animal no tiene espíritu. Debido a que el animal no tiene espíritu, no se levanta el deseo espiritual. En otras palabras, el animal no tiene religiosidad debido a que no tiene espíritu, no tiene deseo espiritual y no participa en acto espiritual. Señores, ¿han visto a un animal rezar o orar a algún dios hacia el cielo o un árbol o hacer un sacrificio o algo por el estilo? Hay muchos animales en la tierra, pero nunca realizan actividades de religiosidad. Ningún animal reza, ora a Dios ni ofrece sacrificios. ¿Por qué? Los animales no tienen deseo espiritual porque no tienen espíritu, pero debido a que el hombre tiene espíritu, señores, sin importar a dónde vaya, ya sea que estén en un país desarrollado o en un país atrasado, gente antigua o moderna, en cualquier país todos buscan a Dios y tienen una religión. Lo que encontré en internet fue que más del 85% de las personas que viven en la tierra son religiosos. Independientemente de lo que crean, las personas buscan y creen en un Dios. Si van a lugares como Estados Unidos, la mayoría de ellos son cristianos. Si van a Sudamérica, la mayoría son católicos. Si van al Medio Oriente, la mayoría son musulmanes. Crea en lo que crea, la gente cree en algo. Todas las religiones tienen algo en común y hay tres cosas que las religiones tienen en común. En todas las religiones el cuerpo no es todo, sino hay un espíritu invisible en el cuerpo. La religión le da una existencia al espíritu. Segundo, las religiones tienen en común que la muerte no es el final, hay una vida después de la muerte y hay otro mundo. Es por eso que cuando la persona muere, utilizamos la expresión volvió. Falleció o partió o volvió significa que regresó de donde vino. La vida tiene un lugar de donde vino y un lugar a donde ir. Para saber hacia dónde va la vida, se necesita saber de dónde vino. ¿Por qué? Porque va por donde vino y vuelve. Nuestros cuerpos vuelven al polvo porque venimos del polvo, debido a que nuestros espíritus provienen de Dios eterno. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, regresa a Dios, al dueño del espíritu. Si nuestro espíritu va ante Dios, nos aguarda el juicio. Si vemos Hebreos 9 y 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La gente cree sobre la primera muerte porque eso se ve a los ojos. ¿Quién quiere que sea viendo morir a los demás? Ya tienen como experiencia acerca de la muerte, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El problema es después de eso. Dios dice que después de esto hay el juicio. Por eso, la Biblia nos dice que el espíritu de un pecador que tiene pecado en su corazón irá al infierno
al fuego eterno y el alma que nace de nuevo después de ser lavado de sus pecados irá al cielo ciertamente. El tercer punto en común de las religiones es que cuando morimos no es el fin y ciertamente hay juicio por nuestros pecados. Hoy en día, una de las cosas más graves es que la gente no sabe nada y no tiene interés sobre el espíritu, no tiene sensibilidad acerca de la palabra. Sin embargo, si conocen a un líder nacido de nuevo y escuchan la palabra de Dios con seriedad, su espíritu revivirá y su sentido espiritual revivirá. Señores, si nos pinchan con una aguja nos debe doler. Si tocamos fuego debemos sentir que está caliente. De la misma manera, si cometemos pecado, debemos tener un corazón afligido y temeroso y tener un corazón que anhela la gracia y la misericordia de Dios. Pero muchas personas de hoy en día no tienen la sensibilidad ante el pecado. Dios dice en Salmos 19, 7 a 8. Dijo que la ley de Jehová es profeta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Si escucha la palabra de Dios, convierte el alma y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón de las personas. El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. Señores, el cuerpo de ustedes es visible, pero nuestro espíritu es invisible. Si ven un témpano de hielo flotando en el mar, debido a la diferencia de gravedad específica entre el agua y el hielo, una décima parte se eleva sobre la superficie y se ve, pero 9 décimas se hunden y no se ven. La parte que no se ve es mucho más grande que la parte visible. El mundo del espíritu que es invisible es mucho más importante que el mundo del cuerpo que es visible. Y muchas personas no prestan interés al espíritu porque Satanás sigue trabajando y viven de acuerdo a los deseos de la carne y luego van a la destrucción. Si hay una cámara que toma una foto de nuestro espíritu y de nuestro corazón. A ver, diácono, tomaré una foto de su corazón. Diácono, parece frente a la cámara por un momento para ver si hay algún pecado en su corazón. Si tomo la foto y digo, oh, diácono, tiene mucho pecado en su corazón siendo diácono, debería de lavar este pecado. Entonces, qué bueno sería. Pero en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dado que los corazones de las personas son tan engañosos más que todas las cosas. Si llegan a ver los corazones de las personas, señores, ni siquiera podrán vivir en matrimonio. Si el corazón del hombre es totalmente visible, de tan sucio que es el corazón mismo, habrá muchas ocasiones para pelear con espadas. Por eso, Dios nos ha hecho posible descubrir la forma de nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Para poder descubrir la forma de su espíritu, se necesita reflejar a sí mismo ante la palabra de Dios, el creador del espíritu, debido a que Dios es santo. No puede habitar con el pecado. Si vemos en Juan 9:31, está escrito que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En Salmos 66:18 dice,
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me escucha. Si vemos en Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La única razón por la que Dios no puede salvarnos y no puede oír nuestras oraciones es por vuestros pecados. Hay libro de la Biblia llamado Oseas. Si miramos el último versículo del último capítulo de Oseas del Antiguo Testamento, dice, veamos 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Porque como los caminos de Jehová son rectos y los justos pueden andar por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En Hebreos 7:26 está escrito que Jesús está apartado de los pecadores. Señores, los pecadores no tienen relación alguna con Dios. No importa cuánto ora un pecador, no importa cuánto se esfuerce, Dios no lo oye. Primeramente, hay que resolver los pecados que están bloqueando nuestras oraciones. Cuando recibimos el perdón de los pecados, Dios escucha nuestras oraciones y nos acompaña y obra en las vidas nuestras. Señores, ¿qué es el pecado? En inglés el pecado se dice sin. Pero, ¿por qué se dice sin en inglés el pecado? Hace mucho tiempo, los arqueros tiraban sus flechas y un hombre estaba parado junto al punto blanco con una bandera. Cuando la flecha acierta el objetivo, la bandera no se levanta. Si luego de disparar la flecha, cuando la flecha no da en el blanco, se levanta la bandera hacia arriba. En esa bandera estaba escrito la palabra S-I-N, sin en inglés. ¿Qué significa esa palabra sin? Que se desvió del blanco. Por supuesto, los pecados de los que habla la Biblia, el homicidio, la mentira y el robo también son pecados. Sin embargo, el pecado fundamental que Dios ve es que los hombres se desvían de la palabra de Dios y viven de acuerdo con sus propios pensamientos que son diferentes a la palabra y que se desvían del propósito de Dios. La Biblia dice que eso es el pecado. Por eso, la etimología del pecado tiene como significado desviarse del objetivo, desviarse del blanco. Si vemos en Génesis capítulo 2, Dios creó a Adán y Eva y Dios le habló a Adán. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señores, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del huerto del Edén, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios le dice al hombre que no coma del fruto? La verdadera sabiduría de conocer el bien y el mal pertenece solo a Dios. Solo yo, Dios, sé lo que es bueno, lo que es malo, lo que es benigno, lo que es maligno. Si yo les digo que son buenos, crean que son buenos. Si les digo que son malos, crean que son malos. Ustedes deben de oír de mí lo que yo digo y creer mi palabra. Debido a que la verdadera sabiduría de conocer el bien y el mal pertenece solo a Dios. Creo que si soy bueno, soy bueno. Si soy malo, sé que soy malo.
Si vemos en Jeremías 29 y 23, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Yo, Dios, soy el que sabe y lo sé perfectamente. Entonces lo que yo sé perfectamente, esto es el bien. Si yo les digo que esto es el mal, créanlo así. El hecho que dice que no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, es que no tengan un criterio aparte de mí, separándose de mi palabra. No tengan otro criterio del bien y del mal diferente al mío. En otras palabras, no confíen en sus juicios aparte de mí. No pongan sus pensamientos por encima de mis palabras, sus juicios por encima de mis palabras. No confíen en ustedes más que en mí. Es decir, no se coloquen en la posición del dueño. Mi hijo está como misionero en Haití. Hace unos años trajo a mis nietos y los llevó a la casa de sus abuelos maternos. La casa de su suegra queda en Yangpyeong y entonces él saludando a la familia, así hablamos, ¿y qué tal pasaste de tiempo en Haití? ¿Y qué tal la vida de allá? Así tomando una taza de té y comiendo frutas hablamos. Y mi nuera salió un rato afuera. Tengo 3 nietos. La primera es nena y el segundo y el tercero son nenes. Pero mi nieta vio que había arroz en el plato del perro y estaba comiendo eso con sus manos. Y mi nuera le dijo, Hanuera, no, Hanul, así no, eso no es para ti, eso es para el perro. Para mi nieta no fue fácil ver arroz o carne en Haití, que muchas veces no hay ni electricidad y tampoco hay carne rica y fresca como en Corea. Como vino de visita después de mucho tiempo, miró a su alrededor y vio que había arroz blanco y carne muy sabrosa en el cuenco de arroz. Se lo estaba comiendo como apresuradamente y mi nuera se sorprendió. Hanul, no, 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 eso no es para ti. El criterio de la madre y el criterio que tiene el niño es muy diferente. Al ver la mamá, esto es algo que no se debe de comer, pero según mi nieta piensa, pero esto es rico, es arroz y carne deliciosa. Señores, el hecho de que Dios nos haya dicho que no comamos del fruto de la ciencia del bien y del mal, nos está diciendo que no tengamos criterios diferentes a Él. No confíes en tus pensamientos y en tu juicio que son diferentes a mis palabras. No seas tú el dueño. Exaltar tu juicio por encima de mis palabras es pecado. Eso es orgullo. Y eso es necedad. El pecado del que Dios está hablando no es homicidio, adulterio, robo, ni nada por el estilo. El pecado fundamental es apartarse de la palabra de Dios y confiar en el propio juicio que es diferente de la palabra de Dios. A eso se dice que es pecado. Nuestros antepasados, Adán y Eva, fueron engañados por la voz de Satanás y comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo que si comiere el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, vino la muerte en Adán y Eva. Si vemos Romanos 5 y 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En la Biblia mencionan 2 tipos de muerte. En Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 6 y 14. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, vemos la segunda muerte.
Si sale la segunda muerte, habrá la primera muerte también, ¿verdad? La primera muerte es la partida del espíritu del cuerpo, lo que solemos llamar muerte. La separación del espíritu del cuerpo es la primera muerte. La segunda muerte habla del espíritu que ha dejado el cuerpo, se presenta ante el tribunal de Dios para ser juzgada e ir al infierno de fuego eterno a causa del pecado. Si vemos en Apocalipsis 20 y 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte es el lago de fuego. Señores, ¿por qué nuestros pecados deben ser perdonados? ¿Por qué necesitamos recibir la salvación? Porque el resultado es temeroso. Aunque crean o no, Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga dice que es la muerte. En la Biblia en inglés dice, For the wages of sin is death. Se expresa sin en singular el pecado. Algunos eruditos bíblicos dicen que tiene un significado muy importante que se exprese sin en singular. La muerte no viene por muchos pecados, sino si comete un pecado, irá al infierno eterno debido a ese único pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, había 2 ladrones crucificados con él. Jesús oró por los ladrones en la cruz. Jesús no pidió nada más, sino que oró por una cosa diciendo, Padre, perdónalos. Jesús, unos minutos antes de morir, ante el tribunal de Dios pidió a Dios resolver uno de los problemas más importantes de los ladrones. Padre, perdónalos. Señores, lo más importante es recibir el perdón de sus pecados. Afortunadamente, la Biblia registra que un ladrón vio a Jesús orando por su espíritu y cambió su corazón, se arrepintió y recibió la promesa de Jesús y se fue al paraíso ese día. Según Proverbios 14 y 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Señores, ¿a qué tipo de personas Dios llama necios? Aquellos que no toman el pecado en serio, aquellos que no le dan importancia. Si contrae cáncer, si no se sana del cáncer, morirá. Entró el pecado en el corazón y si no es lavado, resulta destrucción. Hoy en día, no muchas personas temen el pecado y se lamentan por el pecado y se preguntan cómo pueden ser lavados del pecado y recibir el perdón de los pecados. Mucha gente no tiene interés en esto. Señores, si verdaderamente admiten sus pecados y escuchan la palabra con un corazón para recibir la gracia ante Dios, estoy seguro de que Dios obrará y los bendecirá para que la gracia llegue a ustedes.